Y de Buenos Aires nos trasladamos directamente a Roma, a la Ciudad del Vaticano, donde se encuentra Gustavo Vera. Buenas tardes, Gustavo. Roberto Funes te saluda. Buenas noches para usted, allí legislador de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires, con esta reunión con el Sumo Pontífice. Debido a esto conversado, ¿no?, con el tema de la CGT, ¿qué piensa el Papa? ¿Qué piensa el Sumo Pontífice, Gustavo? Bueno, mira, yo estoy en Santa Marta, estoy en el Vaticano por dos coloquios que se están realizando, uno que terminó, que es sobre el tema de la paz mundial, donde vinieron referentes de prácticamente todas las religiones del mundo, y también gente de Naciones Unidas, de la OEA, de distintos organismos internacionales, y ahora va a comenzar otro mañana sobre el tema tráfico de órganos, y en el medio hemos intercambiado algunas opiniones con Francisco. Hay mucha preocupación por el tema de la pobreza, hay mucha preocupación por el tema de los despidos, por el tema de, bueno, la pérdida de trabajo, los precios, naturalmente. No puntualmente me dijo nada en relación al tema del paro, pero sí está muy al tanto de la situación social, que ciertamente es muy crítica, porque naturalmente le llegan informes de la diócesis que son bastante contundentes al respecto y muy parecidos a lo que dice la UCA. Vera, preguntarle también que el argentino generalmente piensa que el Papa tiene su cabeza ocupada solamente en nuestro país, sabiendo que es el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica y que sus preocupaciones van más allá de las fronteras argentinas. Él es el mensajero de paz en el mundo. Entonces, claro, el argentino piensa que el Papa está pensando aquí en lo que sucede en nuestro país. Pero, como usted bien dice, no se desliga de los acontecimientos en Argentina. ¿Qué dice el Papa de la situación actual de la República Argentina, del desempleo, de la inseguridad, lo que pasó con Patricia Bullrich, etcétera, etcétera, etcétera? Son temas muy contundentes que seguramente el Papa los tiene muy a la mano. Bueno, hay algunas cosas que ni siquiera hace falta preguntar. Por ejemplo, la reforma del punto de la ley de migraciones, esas posiciones, claramente Francisco fue una persona que es muy abierta respecto al tema migrante. Todo el tiempo está aconsejando a los países a acoger a los refugiados en condiciones de igualdad, a los migrantes de alguna manera que se desplazan por razones de desesperación económica. Ve con mucha simpatía lo que está haciendo el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, con el tema de la iniciativa que tiene con los refugiados sirios, que ya el martes que viene está recibiendo a los primeros en la provincia, y ya hay otros más que están de alguna manera gestionando la posibilidad de ser acogidos en esta provincia. Del mismo modo que ve iniciativas que otros alcaldes del mundo toman en la misma dirección. Por lo tanto, no hay que preguntarle al Papa para saber qué piensa, cuando de alguna manera acá se pretende, en Argentina, la ministra de Seguridad pretende hacer una equivalencia entre el delito y el migrante de una manera que suena por lo menos bastante chauvinista, xenófoba, y aparte que oculta la realidad que muchos de esos migrantes han sido traídos por mafias argentinas para después ser explotados aquí, en el ámbito rural o en el ámbito de la industria textil, como la Alameda lo ha demostrado. Vos pensás que nosotros hemos denunciado a más de 120 marcas por basar producción en trabajo esclavo, hemos denunciado trabajo esclavo en la horticultura, en la fruticultura, hay causas judiciales abiertas, hubo allanamientos, hubo detenidos, hubo condenados, y en todos los casos el 90% de los perfocados eran migrantes, mayoritariamente bolivianos, y en todos los casos los patrones eran argentinos. Por lo tanto, en la cúspide del delito no tenemos a migrante, en la cúspide del delito tenemos a algunos argentinos vivos que se aprovechan de la vulnerabilidad de nuestros hermanos latinoamericanos en algunas regiones y los traen para, digamos, reducirlos a la servidumbre. Muy bien, Gustavo, ¿qué más le dijo el Papa, volviendo otra vez a traerlo al Sumo Pontífice, respecto a todo esto que... No, básicamente estuvimos hablando mucho de lo que está pasando a nivel mundial, obviamente a partir de la era Trump, y de todas las discusiones que hay al respecto a cómo se cumplen los acuerdos de la Cumbre de París, cómo se cumplen los acuerdos de las metas de desarrollo sustentable. El primer coloquio fue para eso, participaron cardenales que son de su confianza, muy importantes en este coloquio. También, de alguna manera, Francisco creo que ha tenido una intervención muy buena en el día de ayer, ante el movimiento de los focolares. Yo sugiero que lean lo que dijo, porque la homilía fue realmente extraordinaria, fue una crítica al capitalismo salvaje en toda su dimensión, y planteando una economía de comunión, una economía en la cual, digamos, en el centro de la escena estén los seres humanos y no la máxima ganancia,
que termina idolatrando de alguna manera al dinero y termina justificando el descarte de las personas. Creo que fue una intervención, una de las más lúcidas que se recuerda de los últimos tiempos de Francisco. Vera, le dijo Francisco cuándo vendría a la Argentina. La visita está programada para el año 2018, ¿es así? Porque bueno, también se decía que podía venir. Francisco va a venir cuando sienta que es un factor de unidad y no de división. Esa fue la respuesta. Sienta que es un factor de unidad dentro del contexto de la unidad latinoamericana, Francisco va a venir. Obviamente este año no es posible ello porque vos tenés elecciones en Argentina, tenés elecciones en Uruguay, el viaje en Argentina está enganchado al de Chile y Uruguay, así es generalmente en la agenda papal de todos los papas cuando vienen a esta zona de Sudamérica. Pero bueno, sí, es una posibilidad el próximo año, pero esto dependerá concretamente de las condiciones en que estemos los argentinos. Ojalá estemos mucho mejor, ojalá estemos con un mercado interno inclusivo, ojalá el gobierno reflexione y llame a una concertación económica social, ojalá los precios dejen de estar por las nubes, ojalá digamos vuelvan a restituir las protecciones arancelarias para que no siga esta habla de despidos. El Papa está sorprendido de la cantidad de despidos que ha habido en enero, no es algo común en la Argentina, que vos en enero tengas tantos despidos, y esto lo ha registrado claramente. Por lo tanto, a pesar de todos los problemas que tiene que afrontar a nivel mundial, que son muchísimos, no deja de mirar de alguna manera un ratito lo que está ocurriendo, digamos, en la Argentina, y claramente algunos síntomas le producen preocupación, y estoy seguro que su deseo está que haya una concertación económica social real. No que el gobierno diga que va a hacer un diálogo que después no hace o no cumple, porque en definitiva la CGT lo que está denunciando es que el diálogo al que llamó el gobierno de alguna manera se quedó en el título, porque en realidad los empresarios no cumplieron nada del acuerdo, que iba a haber despidos durante el verano, y muy por el contrario, una ola de despidos realmente muy profunda, y el gobierno no convoca a ningún diálogo ni tampoco de alguna manera defiende los derechos de los trabajadores. Entonces es bastante difícil, digamos, trabajar así. Ojalá que el gobierno pueda comprender que si no retomamos el camino del diálogo, de la concertación con los sindicatos, con los empresarios, con la oposición, con todos los sectores de la sociedad civil representativos, el panorama se va a ir complejizando cada vez más, ¿no? Lamentablemente. Es decir, que el Sumo Pontífice quiere correrse de la escena política, obviamente este año son las elecciones legislativas, y por lo que usted acaba de decir, podemos, bueno, deducir, ¿no?, que quizás el año que viene tampoco venga, en caso de que esté mejor la Argentina, en plano económico y en plano social, Vera. El Sumo Pontífice nunca se corre de la política, en todo caso se corre de la partidización, que es diferente, porque el Sumo Pontífice lo ha dicho textualmente, para él la política es la forma más alta que haría, en esto repite y sigue los pasos de Juan Pablo VI, y en esto de alguna manera es lo que todo el tiempo está convocando a las congregaciones laicas, digamos, de distintos sectores de la Iglesia, a que se comprometan por el bien común, a que se comprometan como ciudadanos, a que se responsabilicen ante sus sociedades, a que construyan sociedades inclusivas. Por ejemplo, ayer le decía a los empresarios que donan parte de sus ganancias para los pobres, le decía, no basta con donar parte de la ganancia. Hay que involucrarse, hay que cambiar el sistema para que el sistema sea realmente inclusivo y para que no descarte a la gente. Por lo tanto, el Papa está haciendo política todo el tiempo. En todo caso, no, lo que nunca va a hacer el Papa es política partidaria. El tipo, yo estoy por tal o cual partido. Sí, obviamente tiene una visión política en el sentido cristiano del término, y me parece perfecto que la tenga. Vera, ¿cómo se sabe, o si se ha traducido por allí, o bueno, si se ha sabido, cómo está la relación entre el presidente Mauricio Macri y el Papa Francisco en estos momentos? ¿Es una relación tibia, una relación cálida? La verdad que no tengo, no hemos hablado, no he hablado de este tema, pero no, me parece que están canales formales, normales, pero nada más que esto.